¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21, en este miércoles, mitad de semana, lluviosa esta tarde, pero no por eso menos agradable. Y muchísimo menos cuando hoy tenemos aquí la presencia, ya usted lo está viendo, de Rogelio Sierra Michelena, todo un personaje dentro de Coparmex a nivel local, nacional y dentro de la iniciativa privada en el ámbito de los bienes raíces, con décadas del ejercicio de esta profesión, pero que además, dados los niveles de inseguridad que hoy padecemos, Rogelio, habiendo sido presidente de un organismo nacional e internacional vinculado a la seguridad, pues nos compartirá lo que nos puedas compartir en 25 minutos. Yo creo que será muy interesante. Quédese porque también tendremos la visita de Alejandra Fonseca, de Óscar Sánchez y de Omar Jiménez Castro, activista defensor del agua. Antes de iniciar, y perdóname Gerardo, agradecer a quienes hacen posible este esfuerzo: Arnoldo de la Rocha, El Pollo Feliz, Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, el Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, Weldent, Sarquís Mena, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Natural Ice, Andrea Igartúa, Onco Boutique Rosario, Elizabeth Castro, La Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, Casa Reina, Rodrigo Álvarez y Publixi, María García. Mi querido Gerardo. Señor Leobardo Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Don Rogelio Michelena, muy buenas tardes. Como siempre, es nuestro deber y obligación saludar a usted, que nos hace el favor de escucharnos, de permitirnos entrar a su hogar, al trabajo, a la escuela, la fábrica, el comercio, en el auto con manos libres, y más ahorita que está lloviendo. Mucho cuidado. En verdad, a usted, a nuestros invitados y a los patrocinadores que acaba de dar a conocer el señor Leobardo, que para mí es mi amigo, pero para él yo soy solamente un conocido. Dese usted por bien servido con esa categoría, señor. Conocido. Ya sabe usted cómo es de exquisito y de soberbio y petulante y etcétera, etcétera. Pero tenemos nuestro invitado de lujo, y antes de entrar con él, permítame adelantar, como es costumbre, la columna Rumor sin Fronteras de un servidor que mañana se titula Partió Marco Antonio Rojas al encuentro con su esposa. Vaya historia de este matrimonio, 55 años duraron. Marco Antonio Rojas es de los contados políticos, o de los pocos políticos, que tiene una currícula impresionante, desde haber sido diputado local, federal, suplente, senador, presidente municipal, secretario de Finanzas, secretario de Gobernación, secretario de Educación, etcétera, etcétera. Pero no cumplió su sueño, su gran anhelo, haber sido gobernador. 2 veces estuvo a un paso, uno cuando el doctor Alfredo Toschi empujó con todo para que fuera su sucesor, pero se le cruzó en el camino el general Godínez, entonces jefe de Estado Mayor Presidencial Carlos Portillo, y se le cantaron por don Guillermo Jiménez Morales. 12 o 13 años después, cuando estaba gobernando Piña Olaya y iba a su salida, Marco Antonio Rojas logra tener un enlace con Justo Ceja, ese personaje misterioso que era secretario privado de Carlos Salinas de Gortari. Le abre las puertas de Los Pinos a Rojas Flores y ya tenía la candidatura en la bolsa. En el último minuto llega don Manuel Bartlett Díaz y él se quedó con esa esperanza, con esa ilusión que no logró cumplir. Ya alcanzó a su esposa, la maestra Silvia Real Monte de Rojas. Ella falleció hace 87 días. Sí, 3 meses. Hace 3 meses. Sí. Partió ella el 1 de junio y hoy la alcanza don Marco Antonio Rojas Flores. Descansa en paz. Un abrazo fraterno a quien tuve la oportunidad de conocer desde que fue secretario de Educación, después coincidimos en Gobernación y por último estuve a su lado como director de comunicación cuando fue secretario de Comunicaciones y Transportes. Tomó ya el camino que inevitablemente, queramos o no queramos, vamos a tomar todos. Pero usted lo dijo hace ese 1 de junio, cuando falleció su esposa, usted dijo, no va a tardar en alcanzar. Así es. Ya así es. Don Rogelio, bienvenido. Rogelio, bienvenido a tu casa, mano. Placer, siempre es un placer verlos y la verdad es un gusto estar aquí. Qué gusto que estés aquí. Y además, dada la complicación de la agenda, no solo tuya, de todos los invitados, lo agradecemos doblemente. La seguridad pública, que no hay tal,
Más bien es un total y estado de indefensión el que vivimos todos los ciudadanos en México. ¿Qué nos puedes platicar como especialista en ese tema? Déjeme abundar la pregunta de Leobardo. Usted presidió un organismo nacional e internacional de seguridad conjuntamente con la ONU. Usted fue su representante en México y recorrió todo el país hasta Felipe Calderón, nos decía usted. Sí, principios de Peña Nieto, pero ya fue de Peña Nieto. Usted en ese recorrido, en ese caminar nacional, ¿cuál era el pulso que usted tenía y cómo estaba la seguridad del país? Y recientemente, o a los pocos años, o a los 4, 5 años o 6, ¿cómo está hoy? ¿Cuál es el balance que usted hace de ese ayer reciente con el hoy? La diferencia son los tiempos y cómo fueron dominando el tema. Cuando viene Fox, ya viene una cadena muy metida del narcotráfico y todo este tema. Cuando se fuga Chapo Guzmán. Con él se inicia y se empiezan a ver la zona de Michoacán, cómo empieza a moverse en Guanajuato, se mueve, empieza a ver. Aquí lo que tiene que quedarles claro es que los grupos delincuenciales y los grupos del narcotráfico se mueven como empresas. Tienen estructuras, tienen dirigentes, realmente los que conocemos como los líderes son los operadores del campo, son los gerentes de la zona, son los que se mueven, pero nunca se muestra quiénes están atrás ni cómo se mueven. Pues mueven los hilos. Esta es una estructura muy sencilla. Un cártel se mueve con políticos, se mueve con empresarios, se mueve con ciudadanía normal, se mueve con autoridades, y se mueve con ejército en parte y con policías, ¿no? No todos, porque tenemos el ejército en las épocas que yo estaba, era absolutamente luchador contra este esquema y había un espíritu de país diferente. Había nacionalismo de estos militares. Sí, lo hay. Una lealtad a toda prueba. Lo que pasa es que hoy los jefes están jugando cartas políticas que rompen la estructura del ejército, con ¿no? Ese esquema que tenía. Con ese esquema. Cuando entramos en el yo soy muy y lo insisto siempre, para entrar a la seguridad pública hay que pegarle a todos los que están metidos. No puedes hacer una seguridad pública exclusiva solo para los que te caen mal o los de otro partido. Aquí no puedes eximir a tus amigos o a tus parientes que estén metidos en algo. Nosotros no íbamos contra el narcotráfico, aunque estábamos metidos en el tema, sino lo que buscábamos era, con el proyecto de Ángel Ciudadano, nosotros éramos los coordinadores entre la Policía Federal, el gobierno mexicano, los grupos empresariales con la ONUD, que era lo que hacíamos. Y yo era el representante de la parte empresarial en el tema. Y mi trabajo fue generar un proyecto que pudiéramos relacionar a los ciudadanos, que nos pudieran dar la información. Si yo le pregunto a los que estamos aquí, dime 5 cosas que sepas de algún delincuente, no importa si es chiquita o grande o manejo, puedo llevarme 25 datos muy importantes. Eso hicimos aquí. Información que es privilegiada. Es todo. No hay nadie que se pueda mover en los tiempos de ahora sin que esté detectado. No nos hagamos tontos. El dinero es algo que no se puede esconder. Además. No nos hagamos tontos, las grandes cantidades de dinero con esos flujos que se mueven y que se manejan, es imposible. Pero no solo es México, sino en los bancos americanos y en Europa, claro, y en las islas Caimán y todo ahí se mueve. Los paraísos fiscales. Nosotros lo que hicimos fue hacer un mapeo perfectamente establecido de quién se movía cómo. En las 32 entidades. En las 32 entidades. No era yo solo. Yo lo que hacía es que ahí fue donde yo tuve muchos problemas, es que el modelo que generamos es que yo no era el dueño del programa. Yo lo capacitaba, yo los entrenaba, yo los dejaba y ellos tenían vida propia, pero no había presidentes. Porque aquí se agarra al presidente de la colonia o al presidente del grupo y entonces le da puesto y lo jala. La política toma y se empieza a viciar todo lo que es el área de la seguridad pública por medio de los municipios. Ahí es donde comienza. El más grave de todos en aquellas épocas era Michoacán. Pero ustedes analicen algo bien interesante. Que a la fecha sigue. Sí, pero ¿de dónde han sido los presidentes? ¿Y de dónde es la liga que vienen siendo? ¿Por qué cuando Calderón fue de Michoacán, Michoacán era el peor? ¿Por qué Peña Nieto, el Estado de México, se vicia? ¿Por qué cuando estaba Fox, Guanajuato se descompone? Entonces, lo que quiero hacerles ver es que no hay casualidades en estas cosas.
Pero en Tabasco hoy está el Obrador y Tabasco está ¿seguro? más mal que bien, pregunto. Sí, claro, sí. Trata de meterte a Tabasco, trata de meter las rutas. Dime si hoy un turista puede viajar por carretera y meterse en la zona y pasar a Cancún o poderse mover. Todas estas zonas se empiezan a descomponer. No notas el estado hasta que el presidente ya no está. Cuando empieza a pasar lo de Calderón, nosotros, ahí están las declaraciones que hicimos, nuestro presidente nacional, les entregué la información, declaramos que los presidentes municipales de Michoacán estaban metidos hasta el cuello. Tuvimos demandas, nos acosaron, nos manejaron, y al ratito pues, estaba y la tierra claro. de los Cárdenas, que Sí, la tierra sagrada. Exactamente. De ahí deriva esta iniciativa de Calderón de encarcelar a 30 y tantos alcaldes en el estado de Michoacán. O cuando le declara Es la guerra. pregunta. Sí, bueno, yo les voy a decir yo qué hacía. Yo tenía una serie de información que no la manejaba yo. Yo trabajaba con alianzas con grupos de inteligencia militar y con organismos internacionales en donde manejábamos, en grupos de Europa y con grupos de Estados Unidos y el tema, y lo que hacíamos un mapeo, intercambiábamos información y yo llegaba todos los días a ver a un gobernador. No me metía con los presidentes municipales, y yo me sentaba con los gobernadores y les decía, a ver, tu procurador está haciendo esto, tu jefe de sección está haciendo esto está haciendo así y así. ¿Qué le decían los gobernadores? Los datos, lo que hacían, apretaban las tuercas y ya veías que no estaba pasando eso. Pero ¿qué hacían con un jefe de sector? Puebla me tocó en la época de Mario Marín. Les puedo decir, revisen las cuentas de seguridad con Mario Marín. Y Mario Marín no era un hombre limpio, ¿no? Tenía su cadena, el tema. Pero ¿por qué hubo tanta seguridad en Puebla? Porque cada mes nos sentábamos en un sillón, le explicábamos qué hacía, le decíamos cómo estaba el tema y él actuaba en el Qué tema. bueno que lo pone en la mesa don Rogelio Michelena, el dirigente de la Coparmex e integrante de este importantísimo área de seguridad empresarial y a nivel internacional con la ONU, porque lo que hemos dicho, ¿por qué hasta el sexenio de Ernesto Zedillo a su término y al término del sexenio de Mario Marín, Zedillo en el 2000, Mario Marín en 2011 o 2010 que salió, no veíamos este baño de sangre, no veíamos esta descomposición tan brutal, ni estas luchas encarnizadas, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche o de madrugada? Eso es lo que está usted diciendo. Sí, los partidos políticos se prestan a uno u otro lado, empiezan los enfrentamientos, hay que ver los organismos internacionales que intervienen. Hay que darle un seguimiento a cuáles son las cadenas que se vienen, ¿no? Pongo un ejemplo, los chilenos, ¿no? Si ustedes ven los movimientos de los hombres tapados y los movimientos tienen una célula que camina con un líder, se mueven 10, viene una marcha, arman un desastre, están todos tapados, prenden fuego. Eso lo vimos hace 30 años en Chile. Es el mismo modelo, el mismo manejo, esquema, mismo control. Cuando empezamos con estas etapas en la época de Calderón, pues empieza a haber casas de seguridad de Venezuela en el DF, ¿no? Empieza a haber modelos de patrocinios y de manejos. Nosotros presentamos documentos con cada uno de estos temas. El fiscal español que estaba aquí, Carlos Castresana, era un especialista investigador, sabía perfectamente bien. Yo no soy un experto en los temas legales de ese tema, yo lo que hacía era un ciudadano queriendo participar en los ciudadanos, un trabajo de campo. Y nosotros empezamos a hacer calle por calle, casa por casa, platicando con la gente y diciéndole, yo te voy a enseñar a utilizar los servicios municipales. Y uno de los servicios municipales, para que estés tranquilo, es la seguridad. Dime si te roban espejos, dime si te asaltan las casas, dime. Y empezábamos a capacitar. Entonces tuvimos varios presidentes municipales en Puebla que empezaron a hacerlo muy bien y empezaron a caminar. Inclusive mucha de la policía iba a mis oficinas y los capacitábamos en la oficina como jefes de sector y manejo. Pero ¿qué pasa? Tú tienes en la ciudad, es un ejemplo, en la ciudad de Puebla tienes robo de automóviles, o tienes asalto a casa habitación. Tienes un jefe de sector que controlaba ese modelo. Claro. Cuando ya es demasiado público y nosotros le pegábamos, desaparecía el jefe de sector y entonces en vez de sacarlo por completo, porque había corrupción, ya había el tema, le asignaban otra responsabilidad. Y entonces era la que empezaba otra vez a tener problemas. Entonces nuestro trabajo, y tú me conoces como soy de decirlo, las comisiones ciudadanas no sirven si no tienes información.
O sea, el sentarte con las autoridades cada mes y decirles, están robando camiones, también somos un nicho de problemas gravísimos, somos el número 2 en robo de mercancías en la carretera. Así es. No puedes salir a la México-Puebla porque te asaltan, Así no es. puedes ir a Veracruz, La de es Veracruz, complicado. claro. Pero de pronto, ¿Qué decir del Huachicol y del Huachigas? bueno, ¿quiénes están ahí metidos? Es que lo que yo quiero hacerles ver es que nada es casual. Todo está entrelazado. ¿Quiénes empezaron a moverse en Tecamachalco, Amozoc, en Manejo? ¿Qué hijos de políticos? Tepeaca. Para no decir nombres, ¿no? Sí, el famoso Triángulo Rojo, Sí. en la era de Moreno Valle. Se empiezan a mover y antes, del de antes también. Sí, pero... Empiezan a sembrar y entonces empiezas a tener que somos uno de los estados donde más desaparición de mujeres hay, Hoy, de niñas. claro. Tenemos un nicho de corrupción de mujeres que se las llevan desde Tlaxcala, Así donde el es. pueblo vive maravillosamente y tienes todo el tema. Y tienes un nicho universitario poblano muy importante. En las épocas yo traje muchísimas familias a vivir a Puebla, saliéndose todo el narcotráfico del norte, los secuestros y el manejo y el control y el manejo. ¿Saben cuántas familias quedan de las que traje? Yo creo que vinieron alrededor de unas 500 familias. Han de quedar unas 30 o 40. Que ya tuvieron que huir también A de la aquí vez, de Puebla. de Puebla, Sí. Exactamente. Porque afuera de la universidad les roban, porque les roban el coche. Las porque secuestran, les las levantan. Sí. El problema es un problema nacional. El problema más grave es la estructura como están hechas las cosas. La policía no debe ser una policía política. Claro. Debe ser una policía profesional. Claro. Bajo ningún concepto puedes hacer cambios de policía al cambio del presidente municipal y al cambio del gobernador o al cambio del presidente. Es una carrera profesional. Así es. Nosotros participamos y Coparmex Nacional participó cuando se integraron más de 1,000 profesionistas a la Policía Federal como universitarios que entraban a la parte técnica de la Policía Federal. Fue cuando se hicieron los centros de controles y manejos y hacer. ¿Dónde están estos muchachos? El CISEN funcionaba, bien o mal funcionaba. Sí. Hoy lo desaparecieron. O queda un esqueleto nada más. El problema es que si tú utilizas el área de seguridad pública para la utilización política, es un brazo No, de golpeo. Claro. Hoy lo que estamos viviendo Eso. y lo que estamos pasando es que es obvio por dónde viene. A ver, me gusta ser claro. Venga. Vemos el Pigmenio Ibarra, ¿qué hizo en el sexenio de Peña Nieto? Saca todas las series del narcotráfico donde acabamos amando a los narcotraficantes, Sí. ¿no? Al Chapo. Los idolatramos de manera que son Insultamos, ejemplos. sí. Sí. Pero lo que quiero que lo vean es en una parte técnica. ¿Y hoy? ¿Y hoy qué está pasando? ¿Quién es al que adoran? ¿A quién es al que cuidan? A Macías. Casualmente, Peña Nieto afloja y deja que pase este grupo. Meten todo eso en la televisión para hacerle ver al público en general que el narcotráfico, Las bondades del narcotráfico. que ayudan al Claro, pueblo, sí. que le hacen la iglesia. Sí. Participó Los la- narcos buenos. Sí. Participaron curas y participaron Claro, de todo, claro, como en claro. España también participan con la ETA, o sea Sí. que hay que hacer. Pero lo que quiero hacerles ver es que empieza a evolucionar y casualmente, el presidente empieza a perder el control de sus mañaneras, que no las ve más que su gente y pedacitos. El señor no me y cree, cómo se pero- van. No, es verdad. Qué bueno que lo está usted diciendo. Yo digo lo que... Es que no sé de lo que hablas, porque ¿qué son las mañaneras? Bueno, yo nomás... No se haga que la así. Virgen, que no diga usted que no sea que la Virgen le habla. Las ve por todo el favor, día, ¿qué? Por favor. Entonces, a lo que voy es esto. Él sale y manda un mensaje y lo repite y lo repite y lo repite. Los profesionales de las áreas, a los cuales tacha que todos los periodistas son poco profesionales o manejo, Sí, que sí, son sí. expertos en los temas, no tienen ninguna validez. Ujú. Se burla de las masacres. No. Abandona a los niños, maneja. Entonces, lo que yo quiero hacerles ver es que todo tiene un mecanismo hacia dónde va y qué nos quiere llevar. De pronto ve que va a haber una gran oposición con respecto a que el ejército domine la seguridad pública del país, ¿no? Ya le va a dar los 2 aeropuertos, ya les dio las aduanas, Todo, ya todo. les dio el manejo. Lo del... Dos lo de Bocas, Mira, el Tren Maya, y todo. lo de las aduanas, Sí. mares Pero y todo. Yo les quiero decir, ¿ustedes creen que la tropa recibe algo? No. Ustedes vean cómo está viviendo la policía. Ustedes ven cómo los traen durmiendo en el suelo, Sí, sí. con lluvia, Ahí con están los problemas. reportajes de cómo Ahí está, viven ahí los están. de la Guardia Nacional. Lo que quiero hacerles ver es que vuelve a ser lo mismo de siempre.
unas cabezas, un pequeño grupo de gente que se deja comprar, élite, se la deja cúpula. manejar, y los de abajo están totalmente descontentos. Yo entrené durante un tiempo en el arte marcial, algún tipo militar y todo ese tema, y te puedo decir que ningún militar permite que le pongas un dedo encima. Y hoy tienen que poner la cara, hoy tienen que huir, ¡Qué barbaridad! hoy tienen que hacerlo, ¿Cómo ¿no? han sido sobajados, humillados? Entonces, si empiezas a ver este modelo, y a lo que voy es, de pronto suceden estos acontecimientos de hace unos días, ¿no? En los cuales de pronto en 5 ciudades del país no solamente prenden fuego, Sí, sino asesinan ciudadanos. Sí, claro. No fue fuego cruzado como No, pasaba. no, Hoy matan a la gente, hoy la bajan de su coche. hoy le Indiscriminadamente, vaya. prenden, y casualmente solo le pegan a los Oxxos. Sí. Sí. Cuando el Diablo Fernández le declaró la guerra, Grupo dijo que él FEMSA. iba a hacer, y tuvo que salir el Diablo fuera, porque el negocio dijo, también cuídate mucho, muévete, pero hay que ver, los empresarios que realmente se han enfrentado los está atacando muy duro, Sí, claro. muy duro, les pega hasta con la cubeta. Esto me lleva a entender que es orquestado desde la federación. Claro, yo así lo veo. Fuego amigo, por llamarlo así. No es fuego amigo, es simplemente cómo distrae la atención. Es estrategia. Y cómo te mete miedo. Sí. No creo que el presidente directamente diga las No, cosas, pero no, tiene no. sus núcleos Por y favor. tiene sus manejos y tiene sus controles, ¿no? Y todo se hace con el voto El de la problema elección es que presidencial. el que se siente un dios, el que se siente que él maneja todo, traiciona a su propia gente. Y entonces los peores enemigos que él está generando son de adentro. Y todo esto que ha estado pasando se está filtrando. Por eso ven varios periodistas que dicen, no, desde Palacio dijeron, desde esto se está moviendo, y él empieza a perder el control. Así es. Y ustedes vean, cuando esto pasa, lo que él dice es, no pasa nada, Sí. esto está súper bien. ¿Por qué? Y tiene que lanzar una cortina de humo para distraer de esta realidad. No, y la realidad que él quiere hacer es decir que el ejército intervenga, que ponga orden el ejército, por eso lo estoy pidiendo, porque es el único que tiene la capacidad. Si destrozó la salud, si destrozó los empleos, si destrozó el tema, vean el modelo de cómo comienza Venezuela, de cómo comienzan las áreas, cómo empiezan a destruir todas las fuentes de empleo para tener que depender de una dádiva mensual. Que Y es lo de entonces, él. si el ejército no está con él, ¿cómo controla las masas que se le pongan bravas? ¿Qué pasó en Cuba hace 6 meses, 8 meses, no? Se levantan los cubanos, ¿y quién los aplastó? El ejército, la ¿Y con policía. financiamiento de quién? A ver, evidentemente, si hay una institución que hace valer esa autoridad en el mundo, son las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, teniéndolas bajo su control, es como él puede aspirar a lo que muchos millones de mexicanos siguen sin entender, Rogelio. El problema es que yo soy un vil ciudadano dando mi opinión. No, yo sí, no tengo claro. ahorita puesto. Pero además, más que válida por el conocimiento. ¿Cómo calificaría usted o cómo encuadraría la gestión, desde que usted ingresó a este programa, la gestión de Zedillo en temas de seguridad, obviamente, porque lo que estamos hablando, la de Felipe Calderón, Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y hoy con López Obrador? El problema, a ver, yo lo vería así. Zedillo, esto viene desde Salinas de Gortari, ¿no? Que es donde realmente empieza a moverse el tema. Cuando entra Zedillo, no le dieron tiempo de pensar a Zedillo. Manejó mal las cosas, se le vino el país encima, entonces acomodó. Pero dense cuenta cómo se desplaza la gente de Colombia y empiezan a generarse los centros de distribución en México. Es cuando empiezan a atacar a los cárteles en Colombia con el grupo de los Estados Unidos y vienen a México. Casualmente dejan que en México crezca y atacan en Colombia, lo cual parece que acercaron el mercado, ¿no? Como que Claro. Y además, Había una frontera, más claro. que clara la Sí. intención, por supuesto. es obvia. Ustedes véanlo desde la época de Vietnam, la droga que le metían a los exsoldados era muy cara hacer el tema, y casualmente de pronto empieza la cocaína a meterse a los Estados Unidos y los primeros en consumirla son los exmilitares lesionados, ¿no? Así es, que así tienen es, un- así es. Entonces empieza a generarse un modelo, ya quien la metió, Una gran demanda. allá adivinen, ¿no? Claro. Quien la claro. manejen. Pero el problema Ajá, entonces es con Zedillo. es con Zedillo. Luego entra, cuando entra Fox, el problema de Fox es que cede las aduanas
a un truán que era el de las aduanas, nos acordarán, ¿te acuerdas que me demandó y me metió nos quitó a 3 diputados federales que nos estaban ayudando en el programa, te acordarás hace tiempo? Sí, medio me acuerdo porque Pero ya son algunos años de esto. Acuérdense, el Pitex, que Sí. entraba al país, tú metías una mercancía, era como una mercancía que entraba temporalmente, lo hacían y la sacaban. Y de pronto empezaron a aparecer una serie de compañías poblanas con residencia en San Luis Potosí, en donde de pronto un negocio poblano que a lo mejor metía $5 millones al mes de mercancía en Pitex, en San Luis Potosí eran 30 millones. Pero aparecía con una credencial con foto diferente, pero era el mismo representante legal y el mismo manejo a quienes le habían falsificado la compañía. Entonces nos empezamos a meter y empezamos a ver todas las porquerías. Casualmente, ¿quién estaba en las aduanas? ¿A quién le llevaban lo decomisado en las aduanas a nivel nacional? A Fox. Marta Fox. Martita Sagún. La vicepresidenta. Ella era la que movía. Y la Vibriesca, los hijitos. Sí, ahí estaba, bueno, ahí son los estudios. La familia, sí. Cuando viene Calderón, Calderón viene con buena intención, pero a las personas que colocan en los grupos de seguridad no son nada confiables. General García Luna, para pronto. Hoy Exacto. Detenido en Estados Unidos. Y muchos más, ¿no? Claro, pero era la cabeza. Era la cabeza. Por cierto, un poblano ahí, el que fue secretario con Moreno Valle. Facundo Rosas. Facundo Rosas. Sí, bueno. El huachicol era muy bien llevado. Cuando llegó el reinado, así es. Entonces, todo esto es sembrado. Ajá. Ustedes váyanse dando cuenta cómo los grupos delincuenciales se van instalando conforme van cambiando los gobiernos, tanto municipales como... ¿Quién trajo gente de Toluca? ¿Y quiénes se instalaron aquí? ¿Quién trajo? No digo nombres para no meterse en más líos, pero hay grupos, ustedes váyanse dando cuenta quién va a traer. En Toluca tenemos al alcalde, para pronto. Por eso, lo que quiero hacer ver es... Hablando de... No, por eso yo no digo de nada. origen Pero, de estilo Puebla. Y no es porque ellos estén metidos, es porque les recomienda un general o les recomienda un experto. Yo te recomiendo a mi compadre para que te metas y te muevas y hagas el tema. ¿Y cuál es el grave problema que tenemos? Nuestra sociedad civil se deja llevar por las noticias del día y se le olvida al día siguiente lo que pasa. Claro. No le damos seguimiento a las cosas para poder interrumpir hacia dónde vas y qué es lo que estás haciendo. ¿Qué siguió con Peña Nieto? Peña Nieto lo que hizo fue, dejó correr el tema, negoció con todos y Cártel Jalisco Nueva Generación tomó más fuerza que nunca. El reinado. Cuando vean lo que viene desde Singapur y es una cosa de Asia, no es solo el grupo de Guadalajara, sino tiene una cadena internacional impresionante. Y lo que pasa es que siempre ponen al líder mexicano que da la cara y que es el que lo controla y que lo maneja. Simplemente ustedes vean la capacidad de un grupo como Sinaloa, el Chapo Guzmán, su educación, su manejo, su control, pues sería bueno para controlar, pero para manejar las finanzas, desarrollar los grupos, pues hay cabezas arriba. Claro, ¿no? claro. Y hoy con López Obrador, don Rogelio Michelena. El problema es que ahí como que hizo una alianza, una especie de federación de todos tienen libertad de hacer lo que quieran, ¿no? Y entonces los enfrentamientos que ustedes ven son por núcleos chiquitos en ciertas áreas y los movimientos grandes, según mi criterio, lo que creo, los enfrentamientos que está viendo son mandados para hacer y meter miedo. Entonces, los grupos de narcos están queriendo sacudir y dominar a los pueblos. Y el pueblo que se defiende, que tiene las autodefensas o que tiene su pequeñito grupo de narcos que iban llevando, es a los que ves los enfrentamientos de Aguascalientes y toda la zona caliente que está en la zona, ¿no? Es muy preocupante lo que está pasando. El problema de esto es que no es una cuestión de decirle mañana, ¿cómo le haces con el ejército? Que yo tengo créanme que si hay una institución que hay que respetar es el ejército. Sí, claro. Desde luego. Que claro. algunas personas hayan equivocado pero esa es la institución que nos puede salvar. Y espero que el espíritu de país, verdaderamente el ejército, tenga esa fuerza. Las policías están absolutamente destrozadas. Son insuficientes, ganan muy poco. Casi siempre las células delictivas tienes 1 o 2 policías, o municipales o estatales. En las cuestiones de secuestro, vean a qué nivel estamos en cuestión de secuestros, de manejo, o sea, es tremendo. Por eso López Obrador tuvo como primer secretario de Seguridad Ciudadana
Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, y la suple con Rosa Isela Rodríguez, periodista, y era la secretaria de Gobernación con Claudio Sheinbaum. Lo que te quiero hacer ver es que un secretario de Seguridad Pública de cualquier país del mundo debe ser un profesional con carrera. Por eso no me puedes meter una secretaria que agacha la cabeza y te dice que sí, y que ni siquiera sabe explicar una gráfica. Claro. Entonces, lo que quieren hacer es, yo finjo que tengo una policía, dejo que pase todo, lo de los abrazos y todo este tema, pues es un tema de yo soy buena persona, mucha gente le cree, mucha gente realmente le cree, porque es hábil para hacer sus manejos. Sí, claro. Es un maestro. Es un maestro en el tema, sabe jugarlo, te presenta panoramas, pero yo sí les quiero decir algo, yo participé más o menos en unas, no les voy a mentir, pero en mi vida, 40 años que me metí en esto, yo creo que unas 1000 reuniones con estados, con empresarios, con manejos en planes de seguridad. Sí, estamos hablando de dueños de hoteles, dueños de hacerlo, con la gente de un pueblo, con el manejar. Y platicando con ellos te vas dando cuenta cómo los abandonó, cómo los dejó y cómo han ido perdiendo fuerza en todos sentidos. Los han abandonado absolutamente. No se puede entender una seguridad como la que tenemos y que Estados Unidos está peligrando enormemente lo que estamos viendo. Yo te voy a poner esto. Cuando nosotros estábamos, hubo varios intentos de grupos de Oriente tratándose de meter. El avión que voló el otro día de Querétaro, que fue a Argentina, que no lo dejan entrar en Uruguay. Así es. Casualmente es un avión que estaba reportado que no podía volar, que era del área iraní. Van adentro los iraníes, se mueve todo el modelo, baja la información, el fiscal va sobre Kirchner, la expresidenta de Argentina, Cristina, y casualmente el día que él presentaba el caso ante el juzgado, se suicida el fiscal. Y estamos hablando de esto de ayer, de hoy. Oye, Rogelio, el tiempo ya se nos terminó y tienes que venir, te lo suplico, a la brevedad. Me sumo a esa súplica. Pero para terminar por hoy, mucha gente piensa y externa el hecho de que Estados Unidos no puede permitir lo que está pasando en México y que en cualquier momento va a tener que dar el golpe en la mesa, poner orden. ¿Tú crees eso? No. Yo creo que ya lo hubiera puesto si así fuera. No, Estados Unidos, y además nos lo ha demostrado, recoge las cenizas y en las cenizas acomoda sus fichas como le venga en gana, ¿no? Yo lo que creo es que cuando a Estados Unidos ya lo tocas de otra forma, el terrorismo que hemos estado viendo ya les preocupa, porque entonces ahí se les pueden filtrar y las áreas y muchos manejos que puedan hacer. Estados Unidos va a intervenir si cree que puede hacerlo, pero ya lleva 3 sexenios el tema, sobre todo Trump hizo un daño espantoso a la seguridad y la integración, abandonando América Latina. Se ha preocupado mucho por todos lados. Al salir de Afganistán, demuestran cuál es el modelo que tiene y qué fue lo que quedó en Afganistán. Y entonces te vas dando cuenta de los errores que últimamente han cometido. Su economía está muy rebasada en endeudamiento. Y América Latina, de pronto China, date cuenta que China es quien le ha prestado el dinero a América Latina para seguir creciendo. Entonces, ha sido el emergente. Ya está teniendo muchos problemas. Con los de TEMEC, ¿no cree usted que sea la puerta para que Estados Unidos... Sí, pero nos va a poner unos aranceles que nos va a arrodillar. Y México va a decir que sí. Pero en la política nada es casualidad. El que de pronto nuestro presidente se ponga tan bravo con Estados Unidos y les diga, hay algo ahí negociado. Es una fantochería, no es que se ponga bravo, vaya. Pues. Como usted comprenderá. Yo sí soy fantoche, señor. Rogelio, un placer que hayas estado con nosotros, mano. Muchas gracias. Y quedamos emplazados. Muchas gracias. Nada más y rapidísimo, creo que hay un par de comentarios. Dice Andrés Núñez, felicidades, excelente programa. César Ángel, buenas tardes a todos en Realidades y Opiniones, especialmente a su invitado. Gracias, Rogelio. Muchas gracias, un placer. Vamos a una breve pausa y regresamos con un tema eminentemente social. No se vaya.